Entre 1987 y 1988, la ciudad de Santander vivió con miedo. Las noticias comenzaban a repetirse con una frecuencia inquietante. Ancianas que aparecían muertas en sus casas, en circunstancias extrañas. A veces, los vecinos creían que habían fallecido por causas naturales, pero la policía empezó a notar un patrón. Los cuerpos presentaban señales de violencia, y en muchas viviendas faltaban pequeños objetos, recuerdos personales, joyas o dinero. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos intuían que algo terrible se escondía tras esas muertes. En el corazón de esa historia se encontraba un hombre aparentemente inofensivo: José Antonio Rodríguez Vega. Era albañil, tenía poco más de 40 años y vivía solo. Sus vecinos lo describían como alguien amable, servicial, incluso educado, un hombre corriente, el tipo de persona que no llamaba la atención. Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía uno de los asesinos en serie más despiadados que ha conocido España. Rodríguez Vega había nacido en Santander en 1957. Desde joven mostró una personalidad conflictiva y una relación complicada con las mujeres. En 1978 fue condenado por maltratar y violar a su esposa, a la que sometía a un auténtico infierno dentro de casa. Cumplió apenas unos años de prisión y, tras recuperar la libertad, intentó rehacer su vida. Pero en realidad, lo que hizo fue perfeccionar su método. Aprendió a fingir, a aparentar normalidad, a ganarse la confianza de los demás. Su modus operandi era tan sencillo como perverso. Elegía a sus víctimas con cuidado. Mujeres mayores que vivían solas, muchas de ellas viudas, confiadas y vulnerables. Se acercaba a ellas con el pretexto de hacerles reparaciones domésticas, pintar una habitación, arreglar una pared o cambiar un enchufe. Poco a poco, les inspiraba seguridad. Se ganaba su afecto, su simpatía, y una vez que las tenía completamente confiadas, las atacaba. Las golpeaba y las estrangulaba con sus propias manos, o con un cordón. Luego robaba lo que encontraba de valor y se marchaba como si nada. El asesino se movía con frialdad. Después de cada crimen, regresaba a su rutina diaria. Nadie sospechaba de él. En los bares y en el barrio, seguía comportándose con la misma calma de siempre. Algunos incluso lo consideraban un buen hombre. Mientras tanto, la lista de muertes seguía creciendo. En menos de 2 años, más de una docena de ancianas fueron encontradas sin vida en sus viviendas. La policía de Santander estaba desbordada. Las muertes parecían no tener conexión directa, y muchas fueron archivadas al principio como fallecimientos naturales. Pero con el tiempo, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. La edad de las víctimas, la zona geográfica, las huellas de violencia y el hecho de que siempre desaparecieran pequeños objetos personales hacían evidente que se trataba de la misma mano. La ciudad entera comenzó a sentir pánico. Las mujeres mayores evitaban abrir la puerta a desconocidos, y los familiares pedían a sus madres y abuelas que no recibieran visitas sin compañía. El cerco sobre el asesino empezó a cerrarse gracias a la observación de los vecinos. Una mujer relató a la policía que había visto a un hombre salir del domicilio de una de las víctimas poco antes de que el cuerpo fuera encontrado. Su descripción coincidía con la de Rodríguez Vega. La policía lo citó a declarar, y durante el interrogatorio, su comportamiento levantó sospechas. Era frío, distante, y trataba de justificarse con historias incoherentes. Cuando los investigadores registraron su vivienda, hallaron objetos que pertenecían a varias de las mujeres asesinadas. El 19 de mayo de 1988 fue detenido oficialmente. Durante el interrogatorio, Rodríguez Vega terminó confesando los crímenes. Lo hizo sin remordimientos, relatando los detalles con una tranquilidad escalofriante. Dijo que lo hacía porque le gustaba, sin más explicación. Su frialdad impactó incluso a los agentes más experimentados. En el juicio, celebrado en 1991, el asesino se mostró sereno, casi indiferente.
Escuchó los testimonios sin alterarse, y cuando habló, lo hizo con tono monótono, como si relatara hechos ajenos. Fue condenado por el asesinato de 16 mujeres, aunque los investigadores sospechaban que el número real de víctimas podía ser mayor. La sentencia sumaba más de 440 años de prisión, una condena simbólica, pues en España las penas efectivas son mucho menores. Tras su ingreso en la prisión del Dueso, Rodríguez Vega continuó mostrando una actitud extraña. No expresaba culpa ni arrepentimiento. Pasaba los días leyendo, dibujando retratos y hablando con otros internos, algunos de los cuales se sentían perturbados por su carácter manipulador. Su historia no terminó en los tribunales. En 2002, 14 años después de su detención, José Antonio Rodríguez Vega fue asesinado por 2 compañeros de prisión. Lo apuñalaron en su celda. Su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros del crimen en España. A día de hoy, el caso de José Antonio Rodríguez Vega sigue siendo recordado no solo por la brutalidad de sus actos, sino también por el miedo que sembró en una ciudad entera. Las calles de Santander, tranquilas y conocidas, se convirtieron en escenario de terror para las personas mayores. La confianza, esa costumbre tan humana de abrir la puerta a quien ofrece ayuda, se quebró durante mucho tiempo. El Mataviejas no solo arrebató vidas, sino también rompió la paz de un lugar donde nadie imaginaba que pudiera esconderse un asesino en serie. Detrás de su sonrisa amable, se escondía un hombre capaz de la mayor crueldad, y su historia, más de 30 años después, sigue siendo una advertencia sobre la oscuridad que puede habitar en lo cotidiano. A veces, el mal no tiene rostro extraño. A veces, simplemente lleva un mono de trabajo, una sonrisa educada y una mirada tranquila.